Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo el cuento El hijo del escritor Horacio Quiroga. Bueno, antes de comenzar quiero dar las gracias por los comentarios positivos, porque el canal está creciendo de a poco y bueno, la mayoría son comentarios siempre positivos y acerca del contenido que hago, y eso me motiva a seguir haciendo videos. Bien, bueno, vamos a comentar este cuento de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, yo ya tengo varios cuentos en mi canal que pueden ir a ver, tanto sobre todo de los libros Cuentos de Amor, Locura y Muerte y el libro Cuentos de la Selva, ¿no? Cuentos de la Selva. Bueno, este cuento del hijo está en otro libro, que es una antología que se llama Más Allá, de 1935. ¿No? Y considero que quizás el hijo es el cuento que más resalta de ese libro. Bien, en el hijo, en el libro, hay un narrador que te narra en tercera persona, y también va a haber diálogos entre dos protagonistas, que es el padre y el hijo, los cuales no se menciona el nombre, y el único nombre que mencionan es un Juan, que es un amigo de ellos, ¿no? Que también casa. Bien, la historia va a suceder en Misiones. Muchos de los cuentos de Quiroga Muchos de los cuentos de Quiroga suceden en Misiones, porque Quiroga va ahí, también caza, también vive esa vida de naturaleza, ¿no? Por eso muchos de sus cuentos está lleno de la vida natural, ¿no? Este cuento no es la excepción, viven una vida alejada, una casa, en este caso el padre con su hijo. El padre es viudo. Acá también podemos ver una referencia a la vida real de Quiroga, porque Quiroga pierde a su primera esposa, que ella se suicida. Quiroga, su vida está llena de tragedias, ¿no? Sobre todo de suicidios, su padrastro, su esposa, su hija. Él va a matar a un amigo, le dice que limpiando un rifle de casualidad lo mata. Entonces su vida está cargada de muerte, ¿no? Y en sus cuentos también vemos esto, y en el cuento El hijo también lo vamos a ver. Bien, ahora sí la historia. Bueno, como decía, está el padre con su hijo en Misiones, y el padre empieza a hablarte que, bueno, su hijo tiene 13 años, aunque es más alto para su edad, pero su rostro y sus ojos azules parece un niño menor, ¿no? Y bueno, y lo importante es que el padre dice que lo está criando al hijo de una manera que el hijo pueda ser autosuficiente, es decir, que el hijo va a cazar solo, el padre no necesita ir con él, entonces le da como que alas a su hijo para que vuele solo, para que sea autosuficiente. Incluso le regaló una escopeta, le enseñó a cazar todo para que su hijo también pueda desarrollarse solo, ¿no? Que es lo que él más quiere. Pero a la vez ahí hay una contradicción, porque si bien es cierto, quiere que su hijo aprenda a cazar solo, y bueno, su hijo ya sabe cazar solo y se va solo, también como padre, él siente la angustia cada vez que su hijo se va. Tiene miedo que le pase algo. Y acá te habla algo importante del cuento, que él tiene alucinaciones. Es decir, una vez su hijo solo estaba limpiando una hebilla y él en su mente se imaginó otra cosa, que su hijo estaba en el piso ensangrentado. Entonces suele tener estas alucinaciones producto del miedo de que le pase algo a su hijo. Pero a la vez es un buen padre y no deja que esos miedos le ganen y deja que su hijo se desarrolle solo. En la historia, el hijo se ha ido a casar. El padre le dijo que no vuelva después de, es decir, que vuelva antes de mediodía, sí. Y él dijo, sí, no te preocupes, papá. Y era 12:30 y no venía, y seguía siendo más tarde y no venía. Acá el padre pensó lo peor y dijo, bueno, algo le habrá pasado, ¿no? Y por ahí escuchó un disparo y se asustó mucho, entonces va a buscarlo. Y bueno, tiene miedo de decir su nombre, dice, porque si dice su nombre es como que ya estaría llamando a la muerte, dice él, por eso le llama chiquito o hijito, y no lo encuentra, y en una de esas dice que hay un alambre de púa, se lo ve, pero en el cuento como puntos suspensivos, ¿no? Y luego él se imagina que su hijo viene, y le dice dónde has estado, su hijo le dice que fue con su amigo Juan a cazar unas garzas, él le pregunta si ha matado alguna, el hijo le dice que no, y luego empiezan a caminar, supuestamente el padre del hijo, ¿no? Ya volviendo a la casa, diciéndole que estás bien, que me asustaste porque has venido tarde. Bueno, el hijo le dijo lo de las garzas. Y luego dice que está regresando, empapado de sudor, y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad. Esa palabra es importante, alucinada felicidad. Pues ese padre va solo. Es decir, en verdad, no vio a su hijo, ¿no? Es simplemente una alucinación de que ella quería que su hijo esté con él, pero como mencioné desde el principio, el padre sufre alucinaciones. Entonces su hijo en realidad nunca volvió. Y al final del cuento, el narrador ya te explica lo que pasó, dice.
A nadie encontrado, y su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las 10 de la mañana. Es decir, el hijo ha muerto incluso mucho antes del mediodía, ¿no? A las 10 de la mañana ya estaba muerto y por lo que entendemos se enredó con sus alambres de púas y ahí murió, ¿no? Y ya se ha muerto ahí. Y el padre simplemente está alucinando de que el hijo ha vuelto, pero el hijo nunca volvió, el hijo falleció en este alambre de púas. Bien, así acaba el cuento, ¿no? Podemos ver que es un cuento bastante triste y el final es impactante, ¿no? Es decir, él viendo a su hijo y en realidad su hijo no está, son alucinaciones. Alguna influencia de Quiroga es Edgar Allan Poe, ¿no? Es su máximo ídolo. Y Edgar Allan Poe también tiene muchos cuentos de alucinaciones, de cosas que ven los protagonistas pero que no son reales, ¿no? Entonces esa influencia podemos ver en este cuento. Porque si bien es un cuento bastante dramático, ¿no? Realista, naturalista, también tiene ese aire de alucinaciones, de fantástico, en ese sentido de alucinaciones, y que da tintes de terror, ¿no? El final es como un cuento de terror, ¿no? El hijo está muerto ahí en el alambre y el padre está hablando con la nada, ¿no? Está dirigiendo a un hijo que no existe ya. Bueno, el cuento me pareció muy bueno, espero a ustedes también les haya gustado. Si tienen algún comentario, preguntan, pueden dejarlo abajo. Si les gustó, le like, suscríbanse, muchas gracias.